todos estos residuos. Es como darle bola a la gente que fabrica con plástico y Claro, que todos los niños lo tengan como un utensilio normal y corriente con lo contaminante y lo problemático que es no solo el contacto, sino la ingesta, la respiración y todo esto. Y sí, te entiendo. sí, pero De hecho, es el único pero que le encuentro y todavía le doy vueltas a qué otro uso verdaderamente le podríamos dar sin que entre en nuestras vidas y en las vidas de los otros organismos del planeta. totalmente. Porque, Nosotros, te cuento una cosa. Em, Cuando trabajamos con los ecojuguetes, la construcción de ecojuguetes o utilitarios, esto ya no lo estamos haciendo así. Estos talleres, esto que conté antes, es cómo empezamos el proyecto, ¿no? ¿Qué lo motivó? En ese momento, que estamos hablando de hace 15 años atrás, recién empezaba esta idea de, acá por lo menos, del reciclaje, de la separación en origen, de, bueno, de concientizar, etcétera. Y nos pareció un recurso interesante, pero nunca como un fin, sino como un medio para poder empezar a reflexionar sobre qué había detrás de todo esto que es el plástico, ¿no? De hecho, tenemos un librito, que a ver si lo puedo mostrar, es este librito que publicamos después, más o menos en la mitad de la experiencia, porque los docentes un poco nos pidieron que lo hiciéramos porque no podíamos llegar a todos los lugares. Faltaba mucha información y bueno, éramos una de las pocas agrupaciones que venía haciendo este trabajo. Entonces, bueno, nos decidimos y lo hicimos a través de un trabajo muy arduo de buscar la financiación todo a pulmón, ¿no? Pero nos pareció interesante que estuviera, digamos, esto, no sé si se ve, estas preguntas. O sea, para nosotros era, no sé si se ve ahí. Es ujú, reciclable, cómo se produce, claro. El origen, Claro. ¿de dónde O viene? sea, Claro. nosotros en realidad lo que hacíamos, como te vuelvo, vuelvo atrás, es a partir de la excusa esta de reunirnos a jugar y a producir arte, que en realidad también buscábamos que fueran sustitutos de, en vez de ir a comprarte un juguete y a una juguetera donde muchos de los plásticos luego se supieron que eran importados de distintos lugares donde se producían con distintos tóxicos y siliconas con tóxicos, hidrocarburos, metales pesados, etcétera, y alentar a la industria del juguete a seguir produciendo estos plásticos, bueno, era una opción de sustitución y además una forma de, en familia, generar un encuentro para reflexionar sobre estos materiales y sobre todo el círculo de extractivismo, de producción, ¿no? Cómo esto afecta al ambiente, qué pasa con los residuos, era poner en la mesa la reflexión. O sea, básicamente ese era nuestro objetivo y lo sigue siendo. Hoy por hoy ya entramos en los últimos talleres que dimos en 2019 en un programa que trabajamos mucho con arte en distintos barrios y distintos lugares de la Argentina, o convocados por, yo qué sé, festivales de cine ambiental o jornadas de ferias muy grandes, jornadas de charlas, convergencias de sustentabilidad de proyectos que tengan que ver con lo educativo, en esta cuestión de los objetivos del desarrollo sustentable, etcétera. Bueno, también en muestras de arte, siempre hemos ido avanzando y mostrando que hay otras opciones que se han generado, o sea, los peligros, ¿no? De los microplásticos, que lo que es extenso para hablar, todo lo que se va como aprendiendo y descubriendo lo vamos poniendo de manifiesto en estas distintas expresiones artísticas y talleres y encuentros. También hemos hablado de los nuevos materiales biodegradables, los pro y los contra,
tenemos muy en foco el ecodiseño como una de las piezas fundamentales que podría llegar a solucionar este problema de tanto residuo, ¿no? Sino que empezar a trabajar desde el mismo material y desde la misma genética de los productos. O sea, con materiales que no sabemos luego qué va a pasar. Pero ahí, por ejemplo, el otro día vi una botella que se está haciendo de unas algas, que hay muchas, que se reproducen en gran cantidad, y la botella solo dura el tiempo que tiene líquido adentro, luego se empieza a descomponer y es completamente biodegradable. Y bueno, algunas cosas son ciertas, otras no tanto. Hay un montón de plásticos que se empiezan a sustituir, ensayos que se empiezan a hacer para poder tener materiales biodegradables, porque básicamente el problema con los plásticos es que no son biodegradables. Pero también ahora la ciencia ha encontrado que hay algunos hongos y bacterias que empiezan a descomponer estos plásticos. Entonces, son temas que están en evolución constante. Yo adhiero a que lo mejor es reducir el consumo, ¿no? Y para eso justamente son estas charlas y talleres, para generar esa conciencia, esa reflexión que haga que las personas, las familias, ¿no? Porque tiene mucho que ver también, que todos en la familia vayan para el mismo lado. No es solo el niño, me decían, bueno, educa a los niños y los demás, no es así. Hay que trabajar con todos, hay que trabajar con los tomadores de decisiones, que son los padres, los que compran las cosas, hay que trabajar los chicos para que no pidan determinadas cosas y pidan otras más sanas, tanto en la alimentación como en los juguetes, bueno, en todo. O sea, es totalmente transversal la temática. Entonces, me parece que en este sentido el arte es como es como el huevo en la torta. O sea, es como la forma de unir las partes. Es el vehículo perfecto para generar estos encuentros, estas reuniones entre tantas diversidades de miradas y de sistemas de creencias y de también, culturales, ¿no? De recursos también disponibles, porque en cada lugar hay una mirada diferente, una idiosincrasia diferente y recursos disponibles diferentes también. Nosotros desde el proyecto trabajamos con ecodiseño social, se llama. No renegamos de la tecnología, porque creemos que hay tecnologías que son muy interesantes y que pueden ser muy benéficas. Pero bueno, también somos críticos, sabemos también que eso implica la dependencia tecnológica, pero bueno, son temas tan extensos y está todo tan relacionado que al final estás en una telaraña y tendríamos que hablar una semana seguida. Pero digo, en líneas generales... Igual yo creo que, por supuesto, las tecnologías las apropiadas, ¿no? O sea, esto de no matar a cañonazos, ¿no? Pero... Yo quería hacer un comentario después que termine Adriana, ¿sí? Nada, yo sinceramente planteamos esto y empezamos y seguimos tal cual con una botella de cristal en una mano y una bolsa llena de plásticos en la otra, ¿no? O sea, ¿cómo, en qué camisa cabe que una botella de cristal que va y viene, por eso el va y torna, tenemos que fabricar todo este plástico, toda esta porquería en la producción y después en el residuo, ¿no? O sea, simplemente para beber plástico que si lo dejas al sol también te tragas algún microplástico y alguna contaminación por el camino. O sea, ¿cómo hicimos para llegar a esto y cómo llegar a frenarlo, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que ahí entramos ya o sea, estamos entrando en un cuestionamiento que es muy profundo y que tiene que ver con un sistema capitalista, geopolítico, económico, y sí, por sí, eso te digo, la finalidad es llegar a eso, el tema es cómo llegamos a eso en un contexto de diversidades. Pero hace 40 años podíamos hablar de los niños, podíamos hablar de la educación, y tenemos que seguir hablando sin lugar a dudas, pero lo cierto... hablar justamente de algo importante, que no solo educar a los niños, hay un punto que va a pasar la semana que viene muy importante. En el Congreso se va a tratar la ley de educación ambiental, por la cual todos los funcionarios van a tener que tener formación ambiental.
no solo los niños, todos los funcionarios públicos. Exactamente. Tienen que tener educación ambiental. Exactamente. Sí. De hecho eso es excelente, es lo que yo decía, todos los tomadores de decisiones tienen que tener educación ambiental, y los padres de los chicos, porque los padres son los que deciden por los chicos hasta que los chicos tienen edad para decidir. Bien. Entonces, la educación empieza por casa también, ¿no? Bien, entonces, por eso la pregunta nuestra, y lo que nos impulsó siempre, fue ver cómo introducir todos estos temas que son tan delicados, sobre todo cuando uno empieza, se mete en la política, ¿no? Porque es un sistema, es un paradigma de producción y consumo. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? A través de algo que empieza a ser que nos relaja, que produce que nos sintamos cómodos y que empecemos a dialogar, y de a poquito vamos profundizando hasta llegar a decir, bueno, acá estamos de acuerdo, ¿qué hacemos? Y nos juntamos y hacemos. Pero lo cierto, que es lo que quiero como terminar la idea, bienvenido Guillem, lo que quiero decir que hace 40 años podíamos hablar, que de hecho lo hacíamos, de educación, de reutilización y todo lo demás, pero hoy por hoy, con las certezas que tenemos a nivel científico de que tenemos que frenar de producir, lo que estamos haciendo desde la permacultura es dar soluciones concretas que tienen 40 años de experiencia para hablar de un escenario sin petróleo, sin extractivismo, sin megaminería, sin matarnos por el camino, y sin volver a las cavernas. Entonces, ahí que el arte es lo que te conecta desde el corazón, que es lo que te vuelve humano, y la materializas en pintura, en poema, en música, lo materializas observando una flor, porque realmente descubres ese sentimiento, que es ese arte, que es ese vehículo que realmente se desprende, no se aprende, decía un amigo escultor, ¿no? Entonces, hoy por hoy, creo que también el mensaje desde la permacultura y desde Esteba y Torna es como muy concreto. Utilicemos el arte para conectarnos, para comunicarnos y para contarnos que la situación realmente es de emergencia. Y ante esta emergencia se está quemando la casa, se está inundando todo lo que tú hablabas antes, de lo que está bajando del Reconquista, lo que estamos viviendo aquí, el delta está subiendo, no son paranoias de nadie. El otro día uno me decía, hombre, yo puedo creer en Jesús o no puedo creer en Jesús, pero lo que sí sé es que Amazon aumentó su capital un 35% en el medio de esta pandemia, con lo cual destruyó un montón de empleos, destruyó un montón de pymes y nos dejó como nos dejó. Entonces, ¿qué pasa? Ante esta situación yo creo que hay niveles de responsabilidad. Sin lugar a dudas, un niño tiene la responsabilidad de tirar el papel en la papelera, la maestra vigilar que lo haga, la directora del colegio darse cuenta que la papelera hay que limpiarla, el ayuntamiento tiene otro de recoger la basura, etcétera, etcétera, pero también está en esos niveles, por eso hablábamos de la ley de ecocidio ayer o antes de ayer, ¿quién se tiene que hacer cargo de tenemos que seguir con esta producción? Porque en realidad nuestra libertad está totalmente coaccionada porque no tenemos una libertad de compra. Cuando estamos hablando de ir a buscar, ¿por qué? Porque un tomate que produce Mía y que saca 4 tomates, su precio de venta al público es muy superior a un tomate que dio la vuelta al mundo y que fue en un subió, vino y bajó. ¿Por qué? Porque estamos en un juego de importación y exportación que se acaba. Pero esto lo sabemos, o sea, yo sé que la información está disponible en todos lados y es lo que estoy como diciendo últimamente, ¿no? Como, bueno, tampoco es dar todo, está todo dado ya y todo a la vista. Pero sin embargo, nosotros que estamos en esto desde hace muchos años y por ahí nos parece que es algo ya ultra sabido, cuando vos empezás seguís transitando, dando talleres, hablando con la gente, te das cuenta que hay mucha gente que no está informada y que hay conceptos básicos que no los tiene todavía. Entonces, increíblemente es todavía muy necesario hacer este trabajo de campo, porque
no es solo ir a hacer juguetitos y recoger basura en la playa o en el río. Es lo que te decía antes, es poner en la mesa ese diálogo a través del lenguaje del arte, que es la única manera que yo encontré de no empezar, de no discutir y quedar cada uno por su lado y que termina en una discusión política, una discusión ideológica, y se termina todo el mundo peleando y no terminamos haciendo nada. O sea, básicamente lo que a mí me pasó en la experiencia de estos talleres con el arte y porque, a ver, no es solo este proyecto evolucionó y hoy por hoy ya conté que trabajo más colaborando con otros ámbitos como ámbitos de audiovisual, cine, artivismos, con grupos grandes como, bueno, estos grupos que vienen trabajando de Jóvenes por el Clima, acá las multisectoriales de humedales, el Paraná no se toca, las mineras, bueno, venimos trabajando, apoyando, aportando desde lo que entre todos, conformando estos grandes bloques ante las emergencias y ante las urgencias y proponiendo también soluciones de fondo, ¿no? Que tienen que ver con cambiar un sistema, un paradigma que ya no va más. Eso estamos de acuerdo. Pero este trabajo hormiga hay que seguir haciéndolo en el barrio, pero con la Gilda, gente. por eso te hablaba de diferentes niveles de responsabilidad, porque por supuesto que hay que hacer el trabajo de hormiga, pero una cosa no quita la otra. También no, para nada, se también hay que hacer complementa. este trabajo social y también tiene que hacer una presión institucional. No sé, Mía, me gustaría que hablaras un poco y Guillén también, que se nos queda allí, Norberto. Dinos algo, porfa. ¿Qué estabas pensando? Ábrete el micro. Hola, hola. Tenía bloqueado el video que no me lo puedo abrir, no sé qué pasa. Ahora sí. Ahora. Ay. Ahora. Sí, se me había bloqueado el video. Sí, yo creo que otro día podemos hablar de la experiencia que habíamos tenido acá con el tema de los puntos verdes y el reciclaje inclusive de orgánicos. Es una de las últimas cosas que hicimos y que nosotros dimos el puntapié inicial, pero después por suerte logramos que fuera algo que se generalice. Dimos el puntapié inicial en una comuna de acá de la ciudad de Buenos Aires y logramos que se generalice en todas las comunas, lo de los puntos verdes. Entonces, en el 2012 hasta el 2015 trabajamos con eso y realmente, bueno, fue una experiencia muy interesante. Y bueno, Sí, yo también lo viví en la ciudad. Pero lamentablemente, bueno, viste, como yo también trabajé, le contaba a Adriana al principio, en toda una feria, la organización de una feria de consumo responsable para justamente hablar de estos temas, ¿no? Que tienen que ver con las 10, 11, 12, 13, 14 mil R's que existen. Y darle lugar a los productores de todo tipo, que venían de la permacultura, de la biodinámica, de recuperar materiales, bueno, era hermosa esta feria que se había armado en alianza con APRA, con la Agencia de Protección Ambiental de Buenos Aires. Yo coordinaba toda la parte de talleres y venían artistas de todos los tipos a brindar su arte y charlas, y bueno, era hermoso, fueron 4 o 5 años divinos hasta que se terminó. Entonces, lamentablemente, y bueno, y ahora en este contexto de pandemia, un poco la palabra resiliencia salía de ahí, de que en este contexto de pandemia, si bien nosotros venimos todos con bagajes, historias, experiencias que han sido buenas en su momento, bueno, también es hora de estamos, creo que en plena reformulación todos, de ver cómo hacemos para y no sin morir en el intento, ¿no? O sea, también cuidándonos a nosotros mismos. Por el camino. Claro, y cuidándonos a nosotros mismos, respetándonos, escuchándonos, a ver qué nos pasa, qué
qué queremos, porque también está el individuo en el colectivo. Si el individuo no se afirma, no se centra, no mantiene su esencia, no está 100% clarito en a dónde quiere ir, es una manada que no tiene futuro el colectivo. O sea, entonces yo lo siento así, siento que el colectivo se fortalece cuando hay una organización interna que perdura, que se sostiene, y eso es porque los individuos que componen ese colectivo están fuertes, están fortalecidos, y eso surge a través de un trabajo interno, no hay otra. O sea, Mía, y en este momento... perdón, ¿cómo está tu colectivo, Mía, de artistas? Estamos en los últimos minutos, cuéntanoslo. ¿Cómo surgió ese grupo? Bueno, surgió de que, bueno, somos alumnos de la Diplomatura de Permacultura Internacional y, bueno, somos de varias, cada uno tiene su especialidad y, bueno, vivimos cerca y entendemos que el arte es fundamental, no solo para la sociedad, sino, como decíais, para uno mismo, para la salud de uno mismo, y ahí, a partir de que uno está sano, puede dar al resto. Lo que cuando he respuesto la primera pregunta de Dina, lo que quería decir es que no quería que me respondieras como ¿cómo se dice en castellano? Dígale en catalán, a ver. No, pero quiero que la traducción sea lo más fina. Que no fuera como una crítica mía, como un ataque, y que tú me respondieras de la manera que es correcta, ¿no? Lo que yo quiero decir, a ver si me lo puedo simplificar rápido. Yo tengo 45 años. Yo cuando era peque, cuando iba al Splay con 6 años, ya hacíamos estos juegos. Claro, De reciclaje. Sí. Esto y en todo el mundo, seguro que en muchas partes del mundo ya se hacía hace 40 años o 35. Sí. Pero esto ha fracasado. El ecologismo de todas estas decenas de años que tanta gente ha luchado y se ha desgastado y ha padecido tanto para salvar este planeta, ha fracasado. Claro. Tenemos que tomar otra visión. Y con esto, o sea, no te quiero ni desanimar, no, me parece fantástico lo que haces y me ha encantado que haya gente que lo siga haciendo. Pero quizá yo empezamos a tener una mirada más a largo plazo, más resiliente. Es lo que decía antes, ¿no? De por qué estamos jugando con el enemigo, por qué estamos utilizando sus materiales. Hay que cambiar de estrategia. Y, por ejemplo, hay un grupo internacional muy interesante, Deep Adaptation, que es un poco lo que igual me estáis viendo ahora como imagen de qué colapsista, ¿no? Qué negativo. No, Deep Adaptation, o los que somos colapsistas, estamos buscando soluciones para decir, vale, vamos a ir contra un muro, igual que nuestra vida se va a acabar en algún momento, pero la solución es, la propuesta es cómo vamos a transitar hasta ahí, hasta pegarnos la castaña con el muro. ¿Vale? Exacto. Y recogemos las experiencias pasadas, porque yo solo tengo 45 años, pero hay mucha gente hace 200 años que ya está trabajando, o la biodinámica a principios del 1900 ya se hablaba, Rudolf Steiner, de cosas tan actuales como las que existen ahora, ¿no? Quiero decir que recopilamos información, no me estoy inventando nada. Estoy proponiendo o estamos proponiendo otras nuevas miradas. Por eso me interesaba qué mirada tenías del arte en Sí, este... yo, sería una pregunta para ti. ¿Qué mirada tienes a partir de ahora? Yo te cuento, yo conté esto porque es como me iniciamos, digamos, nosotros, pero no quiere decir que nosotros sigamos con esta mirada. Justamente hay una evolución, y esto es lo que conté al final, de justamente replantearnos todo esto
todo esto y ser muy críticos y incorporar los nuevos conceptos y las nuevas miradas que van surgiendo, tanto a nivel mundial como territorial, ¿no? Que es largo. Yo no mostré lo último porque, bueno, está todo en audiovisual. Voy a dejar el canal de YouTube ahí, pero hay muchas reflexiones también y articulaciones que tampoco quedan grabadas, porque no todo uno lo puede grabar. Pero yo no considero que haya sido un fracaso. Yo veo que siempre todo lo que vamos haciendo está concatenado. Y creo que hay muchas cosas que yo no voy a ver, pero que dejé un granito de arena para que las generaciones futuras o otras personas en las que podamos converger desde las divergencias, digo yo, que suena interesante, porque es así, o sea, es converger desde las divergencias. Porque bueno, creo mucho en el pensamiento lateral o divergente para encontrar las soluciones también. Básicamente, para decirte algo que no te dije antes, esto se trata de motivar la creatividad en los chicos, de buscarlos salir de que la zanahoria, ¿de dónde sale la zanahoria? La zanahoria sale de una góndola de supermercado. ¿De dónde sale el plástico? Nadie sabía cuando preguntamos que viene del petróleo. ¿Y de dónde viene el petróleo? ¿Y qué pasa y cómo se produce el petróleo? Y todo esto yo creo que ha sentado las bases y las sigue sentando en cada territorio que tiene, digamos, en Europa yo sé que se habla mucho antes que acá de esto. También hay que tener esta cuestión, ¿no?, territorial, de, sí, a nivel, digamos, a nivel acá, te diría que en la ruralidad se habla hace bastante poco del tema. Escucha, Depende de los sitios. ahora sí que se nos acaba el tiempo. Me gustaría, Mía, que después me pusieras mandame un WhatsApp y contame cómo es la gente que estás trabajando el arte en la permacultura, si ya hay algo para publicar y para difundir, porque es súper interesante. Ay, a mí me Bueno, interesa también, sí, me interesa, bueno, o sea, justamente lo que yo... Poner una, sí, por supuesto, porque además en nuestra GPS nosotros hablamos del arte como vehículo, ¿no? O sea, total y absoluto. Claro. sí. Es el vehículo. Ya os digo, será un proyecto de diplomatura a tres partes y se subirá en nuestras webs personales para que se evalúe al final, ¿no?, por Permacultura Internacional. Cuando esté, si se acaba, porque es muy extenso y cada uno tenemos nuestras necesidades, pues... Pero de momento es Vale, tablas y tablas escritas con ideas, pizarras, apuntes. pero si necesitan conejitos de India, de India y experiencia, en casa hay 8 niños, de 2 a 15. Cumple 2 ahora el domingo, o sea que ya se puede experimentar. Y Norberto tiene 2 niñas. Guillem, que me quedaste allí, Guillem, que el domingo pasado tuvimos también un encuentro fabuloso, no sé si te quieres abrir ahí un minuto, debe andar como siempre, anda con 40 cosas a la vez. El domingo pasado también tuvimos un encuentro en Castellar del Vallés, los niños encantados, cómo se apuntaron a hacer bioconstrucción en caña, cómo volver al orgánico y cómo los niños se divierten con un jarrito de lata, como se dice en Andalucía, ¿no? O sea, realmente con un palito se lo pasan bomba. Bueno, yo antes de que se acabe ese corte, quería contar que nosotros también estamos usando, bueno, que estamos usando materiales como jugamos con barro, bioconstrucción, palitos, caña de bambú. Hola, de ¿me hecho, escuchas? Sí, hola. Hola. ¿Ahora? Sí. Cierra tu minuto de oro. Vale, es que tenía el micro mal puesto. Bueno. Y no se te ve. Pues oye, estoy yendo de boca a boca y tiro porque me toca. Hay muchas sincronías se están dando y bueno, cuando confías en la vida todo fluye. Fantástico. Y yo más que deciros que esto de la bioconstrucción de cañas, después del encuentro, estamos ya creando la plataforma de Telegram y os pasaré unos vídeos que vinieron varias familias
y unas han hecho un vídeo muy chulo, otras un reportaje de fotos y bueno, que todo el mundo está muy animado. Qué bueno. Y Qué vamos, bueno. ya hemos dicho de usar un Slack y así ir y empezar a hacer encuentros, a dinamizarnos, ¿no? Porque hay muchos muy activistas, están en escuelas libres y bueno, familias así, ¿no? Me quedo con la frase de Dina de converger en lo divergente, ¿no? Sí, eso. Y Fantástico. oye, y como novedad, ¿conocéis a alguien en la asociación Gens, que está en Vilafranca? Que se ve que es unos de permacultura también, que están en Vilafranca y que tienen una relación con la administración brutal, que